Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy voy a compartir contigo cómo hacer esta mascarilla que no solo te va a ayudar con el crecimiento del cabello, sino que también te va a ayudar a repararlo. Así que te invito a que te quedes hasta el final para ver todos los detalles. Comencemos. El primer ingrediente que necesitas para hacer este tratamiento son semillas de linaza o de lino. Vamos a estar colocando 2 cucharadas de semilla por 2 tazas de agua en un recipiente para hervir. Lo vamos a llevar a la estufa a fuego medio para así poder hacer nuestro gel de lino. Con esta cantidad nos va a salir 1,5 tazas de gel, que está perfecto para la cantidad de nuestro tratamiento que vamos a estar haciendo el día de hoy. Yo la dejo hervir como unos 15 minutos más o menos, pero tú puedes estar verificando qué tan grueso se está haciendo tu gel. No queremos que nos quede tan grueso porque luego no lo puedes colar, así que queremos una consistencia un poquito más líquida. Las semillas de lino balancean el pH y regulan el sebo de tu cuero cabelludo. Además, gracias a todas sus propiedades como la omega 3, hacen que tu cabello crezca súper rápido, al igual que reparan cualquier daño de tu cabello. Así que en general, estas semillas son un esencial para tener tu cabello saludable. Y aquí ya está listo nuestro gel. Ahora lo único que voy a hacer es colarlo y transferirlo a otro recipiente cuando está caliente para que sea más fácil de transferir. Y este es el segundo ingrediente que nos toca cocinar el día de hoy, que es la bendita maicena, así que obvio tenemos que incluirla en este tratamiento. Para hacer la preparación solo vas a necesitar 1 taza de agua y 2 cucharadas de fécula de maíz. Lo que vamos a hacer es disolverlas primero antes de prenderle a la estufa, para que así no te quede la maicena como con grumos. Y ya que la diluiste muy bien, ahora sí le vamos a prender a la estufa a fuego bajo. Le vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos quede pegada o también para que no se nos haga bola. Y esta no la vamos a dejar cocinar por mucho tiempo, lo máximo como unos 6-7 minutos. Tú vas a notar cuando ya está lista porque se va a poner un poco cristalina. Así que si notas como que todavía tienes cositas blancas, asegúrate de deshacerlas muy bien y listo. Y los beneficios que tiene la maicena para el cabello son extraordinarios, ya que te ayudan a hidratar el pelo, dejando atrás las señales de resequedad en el cuero cabelludo. Al igual también te dan un cabello más suave, brilloso, manejable y sin frizz. Así que esta es perfecta para el cabello dañado y como un efecto de queratina. Es por eso que a mí me encanta incluirla en mis tratamientos para reparar el cabello. Y ya que está lista, la voy a transferir a otro contenedor más grande para mezclar el resto de nuestros ingredientes. El siguiente ingrediente que vamos a incorporar es el aceite de coco. De este le vamos a estar poniendo 1,5 cucharadas. El próximo que no podía faltar es el aceite de aguacate. De este le voy a estar poniendo 2 cucharadas. Luego tenemos el aceite de castor, de este también le voy a estar poniendo 2 cucharadas, ya que esta es una bomba de crecimiento para el cabello. Tiene bastantes beneficios, así que tenía que incorporarlo. Y por último, pero no menos importante, le vamos a estar poniendo unas gotas de vitamina E, ya que este nos va a ayudar a hidratar el cabello y también nos va a ayudar a que se conserve mucho mejor nuestro tratamiento y que no se eche a perder tan rápido. Y aquí tengo ya mi gel de lino, mi 1,5 tazas, así que lo voy a estar incorporando con el resto de los ingredientes. Voy a tomar una batidora de mano y voy a estar moliendo todos estos ingredientes para que se haga una consistencia como de acondicionador. Obviamente si no tienes este tipo de batidoras de mano, solamente lo puedes meter a tu licuadora y listo. Y mientras batimos aquí nuestra mascarilla, déjame saber en los comentarios si tú ya has probado la linaza y la maicena juntas, qué tal te pareció o cuál es otro ingrediente favorito que te guste para hacer queratina natural en casa. Y si estás disfrutando este video, te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal si aún no lo haces, para que así no te pierdas ningún otro video. Y aquí tenemos ya nuestra mascarilla lista, mi gente, así es como te tiene que quedar. Te queda una consistencia cremosita, parece como un acondicionador intensivo. Al igual está un poquito líquida, así que va a ser fácil de aplicarla en el cabello y manejarla. Esta cantidad te va a alcanzar para 2 aplicaciones si tienes el cabello entre medio a largo.
Y ya lo que te sobre te recomiendo que lo guardes en el refrigerador para conservar su frescura. Y ahora sí, déjame te muestro cómo es que yo lo aplico en mi cabello para así cubrir todo muy bien y aprovechar de todos los beneficios que nos brinda este tratamiento. Yo siempre empiezo por la parte de enfrente, ya que es muchísimo más fácil de dividir el cabello. El método que utilizo es como si me estuviera pintando el cabello, al igual también uso una brocha de estas, ya que sí se me hace mucho más fácil. Este tratamiento yo me lo aplico 2 veces al mes cuando veo que mi cabello está muy dañado o que necesita un poco más de hidratación. Especialmente en el verano siento que con el calor se me reseca bastante y ahora de hecho está haciendo mucho calor acá donde vivo. Así que este es el momento perfecto para hacerme este tipo de tratamientos y así revivir mi cabello. Como puedes ver, estoy tratando de cubrir muy bien cada hebra de mi cabello. Y ya que cubrí muy bien toda la parte de enfrente, ahora voy a ir con la parte de atrás. Al igual también lo voy a hacer en secciones. Y luego voy a poner un poco en la yema de mis dedos, así para asegurarme que haya cubrido todo muy bien. Y pasamos con la aplicación del largo de nuestro cabello. También lo voy a hacer en secciones pequeñas para que se cubra muy bien. Al igual, al momento que me lo estoy aplicando, trato de separar el cabello para que así no se quede solo en la superficie. Ya luego que terminas de hacerte la aplicación por todo tu cabello, lo empapaste muy bien, te vas a hacer un chongo y luego lo vas a cubrir con una gorra de baño o con una bolsa de plástico, lo que tengas en mano, y lo vas a dejar actuar en el cabello por 1 hora mínimo. Si lo puedes dejar más, te recomiendo que lo dejes hasta 3 horas porque eso te va a hidratar demasiado el cabello. Se te va a sentir súper suave, sedoso y además le va a dar bastante brillo. Así que para mí yo me lo dejo 3 horas y así obtengo los mejores resultados. Ya luego te vas a lavar el cabello como de costumbre con tus 2 enjuagues de shampoo y uno de acondicionador. Te prometo que vas a amar los resultados. Además de que te va a crecer el cabello como loco, lo vas a tener súper bonito y saludable. Y así terminamos con el video de hoy, mi gente. Déjame saber en los comentarios si tratas esta mascarilla. Y si estás en busca del crecimiento extremo del cabello, te recomiendo que veas estos 2 videos que te dejo aquí, ya que estos son muy efectivos para ayudarte a crecer tu cabello rápido y bonito. Nos vemos hasta la próxima. ¡Mua! 24/7, if I was rich all day, I'm just drunk and cruising around the world every day. I just wanna do, I just